Bien. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que Buenas no noches, profe. haya saludado antes. Eh, Antes de iniciar con la sesión de hoy, quisiera hacer algunos avisos con respecto a algunos procesos que la universidad está desarrollando, particularmente durante esta semana, que podrían ser de su interés. Eh, lo primero, como ustedes bien deben saber, aquí ha habido un proceso de matrícula que se ha desarrollado posterior al inicio de las clases. Es decir, hay varios estudiantes que, que se matricularon alguna o varias semanas después de que inició la clase y naturalmente ingresaron eh, a las clases después. Es decir, que se perdieron algunas clases al principio del semestre. Yo quisiera que esas personas, por favor, me envíen con la información, porque es parte del seguimiento que está haciendo la unidad con respecto a esos nuevos ingresos. Entonces, si me hacen el favor, ustedes pueden enviarme ese correo, las personas que se matricularon después, mejor dicho, que entraron tarde, para el seguimiento que la universidad necesita hacer con respecto a esas personas. Tengo entendido que aquí hay varios. Por favor, en el correo indicarme nombre y semestre en el que se encuentran. Nombre, código y semestre. Tener como esa información bastante depurada. Entonces les agradecería eso. Como, como segunda medida y en consonancia con lo que acabo de mencionar, la universidad, no sé si les habrán informado, deberían, pero pues no siempre las cosas funcionan como deberían. No sé si les habrán informado que para este sábado está planeado un taller de inducción o un taller de nivelación, para ser más preciso, para esos estudiantes, precisamente, que han tarde. Y en particular hay un taller de nivelación de esta asignatura que estaré impartiendo yo el sábado. Ya les confirmo la hora, ya les trato de dar toda la información. El sábado, álgebra lineal, de 11 a 12:30 de la mañana. Tengo entendido que hay asistencia presencial, porque eso se va a desarrollar en el Ecocampus, pero también va a haber, es decir, la metodología, tanto a las personas que quieran ir y recibirla presencialmente, como aquellos a partir de sus casas de manera virtual. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues aparte de esa información que ustedes me van a enviar por correo, la sé, pero yo realmente no he entendido bien cómo funciona. Es un formulario en Google, pero creo o entiendo yo que en ese ustedes se inscriben precisamente para
asistencial. Si es de manera presencial, la próxima clase les estaría informando el salón, los que vayan a ir presencial. Si es de manera virtual, yo les estaría informando la próxima clase el enlace a través del cual se estarían conectando. Entonces, aquellos que estén interesados pueden diligenciar ese formulario que he compartido. Y en ese taller lo que haré es, en una hora, con breve resumen, muy breve, o sea, digamos que tocando temas puntuales, porque al fin y al cabo es solo una hora, pero tratando de contextualizar a aquellos estudiantes que hayan ingresado tardíamente. Entonces, pueden asistir los que quieran, pero pues como que les informo que lo que haremos es como una especie de que se ha hecho hasta ahora. No sé si me estoy haciendo entender con esto que les estoy comunicando. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden comentar. Dime. Profe, una pregunta. ¿Se va a grabar? Bueno, lo digo porque el sábado pues, yo tengo clases de las 7 hasta las 10 y de 10 a 1. Entonces no sé si se puede grabar para que nos compartan la grabación. Si es Pues posible. yo asumiría que sí. Pues yo asumiría que sí. O sea, yo asumiría que esa reunión se puede grabar. Igual yo tengo una reunión el jueves por la mañana. Entonces, el jueves por la mañana yo, entre otras cosas, voy a consultar esas dudas que ustedes tengan con respecto a ese proceso para que el jueves por la noche yo se las pueda comunicar de manera clarificadora. Pero yo creería que sí, o sea, pues a mí nadie me lo impide, mejor dicho, grabar y pues tratar de compartir el enlace con las Gracias, profe. personas al lugar. O sea, de hecho, esa reunión no es solo para ustedes, es para todos los estudiantes del curso de álgebra lineal, de todos los que quieran nivelarse. Entonces, eso los incluye ustedes e incluye también a estudiantes. Hola, profe, buenas noches. Curso. Bueno, listo. ¿Qué me ibas a decir, perdón? Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí hace como 2 meses a mí me robaron y la billetera y ahí yo tenía el carnet estudiantil. Yo no sé cómo hacer para sacar un duplicado. Eso sí no sé. Tengo entendido Ya somos dos. que tú vas a la parte financiera, porque a mí me ha pasado y lo que yo he hecho, pero no sé si con estudiantes sea diferente, que tú vas allá a la parte financiera, ahí en la universidad hay una oficina o mandas un correo, tienes que hacer un pago y a partir de ese pago te generan el carnet. Creo que te lo dan casi que inmediatamente. Bueno, eso fue antes de pandemia. Eso fue hace un montón de tiempo. Entonces, no sé si todavía esté funcionando así, Pues en pero Escolariza hay creo. una parte, profe, en Escolariza hay una parte que es para pagar el duplicado del carnet, pero no sé qué procedimiento sea. Sí, yo tampoco, ¿En qué honestamente, no. O parte sea, está? lo que te diga es lo que yo he vivido, pero esa información no está a mi alcance, esos procedimientos. ¿Listo? Entonces, Diego, una pregunta, ¿en qué parte está? Hay una pestaña que dice generar, imprimir orden de matrícula o otros pagos. Ahí despliega duplicados de carnet. Cantidad uno, generar orden y ahí realiza el pago y ya el otro procedimiento sí no sabría. Ah, ok, Pero sí, qué pena, profe. gracias. no te preocupes. De hecho, Esteban es un compañero que hoy ingresa, es de los estudiantes que yo mencionaba, entonces de pronto a ti te puede interesar ese taller de repaso que te estoy Sí, de compartiendo. hecho yo el sábado voy a asistir. Listo, perfecto. Si les habían comunicado ese taller de inducción, es que no sé qué información les dan a ustedes eh, o, o si esto no era conocido por ustedes, realmente no lo sé. Realmente no sé. Pues a mí me llegó un correo que el sábado también tengo una clase presencial de 7 a 8. No sé. Ok, ok. Ah, bueno. Entonces, pues les comunico eso. Igual, todo, o sea, mejor dicho, en esa reunión que tengo el jueves,
Voy a tratar de clarificar todo para que el jueves por la noche yo les pueda hacer les dar la información completa. Pero por el momento, yo les recomiendo que los que estén interesados se registren en ese formulario que les compartí a través del chat. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a esto? Dime. Profe, pues no es respecto al taller, sino es al trabajo que subimos el jueves pasado. ¿Qué pasó? Es que pues tuve un inconveniente y pues subí, fue otro trabajo, pues tenía dos entregas, entonces pues subí el que no era. Entonces pues yo le mandé un correo, no sé si usted lo vio. No, eh, realmente es- realmente no tengo, déjame revisar, no tengo referencia a un correo tuyo. Ay, Dios mío, a ver si tengo algo. y pues tronqué los trabajos. Y, Pues, o sea, lo primero, pues la recomendación que sean muy cuidadosos a la hora de subir esos trabajos, por favor. En este caso, y modificar ahora el trabajo, que no puedes descargar, borrar y volver a subir. No sé, en la plataforma, pregunto. Ana María, estoy haciendo una pregunta. señor, qué pena, es que se entrecortó. Señor, Te estaba preguntando si tú no puedes ahí en la plataforma o no podías en ese momento haber quitado el trabajo que subiste mal apenas te diste cuenta y volverlo a subir. ¿Tienes no, opción Moodle? pues lo que me sale ahí es que, lo que me sale ahí es que la fecha límite era hasta el 19 de agosto, hasta las ¿Mm? 11:59. Entonces, pues Sí. ahí no puedo como editar la entrega. Sí es problemático. Eso sí es bastante problemático. No sé, no se me ocurre qué hacer en ese caso. Mm, Déjame lo pienso y más adelante discutimos a ver qué Sí, se me señor. puede ocurrir Gracias. para solucionar ese, ese problema. Cuéntame, Vanessa. Vanessa levantó la mano. Eso Sí, escribiendo. dime. ¿Qué está escribiendo por el chat, profe? Sí, lo estoy tratando de leer. Sí, o sea, tienes una clase conmigo en el día. No sé cuál. No. O sea, no sé hacia dónde apunta. Listo. ¿Cómo así? No entiendo eso. O sea, ¿tienes esta misma pero en el día? No, no entiendo la idea. O sea, ¿estás en otro grupo? O sea, estás... ¿Y qué haces en esta reunión entonces? ¿Pero tú has estado viniendo a estas clases por la noche? No entiendo. Realmente no. ¿Alguien me puede ayudar a tratar de entender qué es lo que está escribiendo? Que no entiendo. O sea, de pronto leyendo a alguien me puede clarificar. No sé si es que soy muy lento. Yo, posiblemente. Buenas noches, profe. Pues yo lo que entiendo es que ella dice que ella en el día tuvo clase, o sea, digamos, fue citada también a clases, pero ella no asistió a la del día, solo a la de la noche.
¿Y en qué grupo estás inscrita? ¿En este o en el de la mañana? Porque es que yo envío invitación en las dos. O sea, en Escolaris, ¿cuál te aparece? Mirar a ver. O sea, una cosa es la invitación, que pues esa eh, digamos que esa es variable, porque a veces yo invito estudiantes, pero después de eso se cambian de grupo y pues yo no puedo borrar la invitación. Entonces no sé si, o sea, puede que tengas invitaciones de varias, pero lo importante es el grupo en el que estés inscrita. Entonces, no sé en qué grupo estés inscrita, honestamente, voy a verificarlo acá. Estás inscrita en el de... Estoy revisando acá. ¿De álgebra lineal? ¿Cuál es tu nombre? Déjame revisar. Vanessa Rivera. Tú estás en este grupo. Tú estás en este grupo. Entonces, en este grupo es al que tienes que asistir. ¿Sí? Y a este es al que estaba asistiendo, ¿cierto? Ah, ok, perfecto. Listo. Sí, eso es lo importante, que asistan al grupo en el que están inscritos. Por lo que les digo, lo de las invitaciones, pues, como a veces pues me ha pasado que tengo como estudiantes que se cambian de grupo y entonces pues les mando la invitación, pero después pues la invitación pues ya no tiene ningún sentido porque pues están en otro grupo. Pero pues lo importante es que a la reunión de clase del grupo en el que están. Pues asistir, digamos que ustedes saben que aquí la asistencia no es obligatoria. Digamos que fundamentalmente es que atiendan a los trabajos y estén pendientes de las sesiones del grupo en el que estén inscritos. Eso es como la claridad que puedo como obtener ahí. No sé si haya más preguntas con respecto a todo esto. Es que pues, lo digo con toda franqueza. A veces los procesos aquí en la universidad son un poquito enredados, pues por lo que pasa todo esto, que hay matrículas tardías, que se cambian de un grupo a otro. Entonces a veces pues uno mismo como que se ve sobrepasado por la situación. Pues yo trato de la mejor manera como tratar de ir clarificando. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta como para ir anotando, ir consultando yo. Esto digamos que es también como para esa información. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra inquietud? Entonces, digamos que así como en concreto, que me envíen el correo de los que han ingresado tarde, o sea, tarde en el sentido de que se matricularon después del inicio de clases, como para tener esa base de datos, y a esos mismos les recomendaría, en la medida de sus posibilidades, que asistieran a ese taller de nivelación que tenemos el sábado. Les estaré comunicando con más detalle, hora y salón y enlace la próxima clase. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta adicional con respecto a este o algún otro aspecto. Qué pena con ustedes como que llevemos tanto tiempo clarificando esto, pero como les digo, los procesos de la universidad a veces requieren este tipo de correcciones. Con respecto a los trabajos, esto también tiene su complicación, ¿no? Porque hay estudiantes que han llegado tarde, entonces naturalmente, pues por ejemplo, yo creería que Esteban pues no entregó el trabajo, sería lo más lógico pasado, pues porque hasta hoy ingresa, que hay un trabajo en Moodle, que era para la entrega del 18 si no estoy mal, del jueves pasado, si estoy en lo correcto, 18 o 19, no estoy seguro bien de la fecha. Entonces, esos problemas que tengan con las actividades por el momento,
digamos que vamos tratando de ser flexibles con las entregas, con, con este tipo de procesos. Entonces, si hay algún tipo de inconveniente, por favor, me lo comentan. De Ana María, tú me dices que me habías enviado un correo. No tengo ningún correo de tu situación, honestamente. Profe, o sea, ¿usted va a ampliar el plazo de entrega del trabajo Yo pensaría o se lo que, envió por correo? o sea, tú ya viste, o sea, tú tienes ya acceso a Moodle, No, todavía no. Pues hasta el porque es que momento, hasta ahora me ahí es están donde está el habilitando la trabajo, página. Hasta ahora ahí me es están donde está el habilitando trabajo. la página de cada asignatura para pues así ponerme al día. Sí, y eso va a ser problemático. Y pues Entonces, que por eso para lo, hoy o sea, tenía, sí, y para hoy que tenía planeada otra actividad, más problemático va a estar. Pues, déjenme pensar qué hago. O sea, por el momento, obviamente, tú no tienes que enviarme como nada, porque pues necesitamos primero que te adelantes con respecto a la temática y eso. Entonces, hagamos lo siguiente, es lo que se me ocurre en este momento. Esperemos hasta el jueves, mientras yo clarifico, a ver, o sea, vete adelantando de aquí al jueves, lo más que puedas, con lo de Moodle, con todo eso. Y el jueves hablamos de esas actividades. Yo creo que si abro, o sea, si lo abro para alguien, lo abro para todos. Me parece como lo más práctico. Entonces, yo creo, es lo que se me viene a la cabeza, pero no quisiera confirmarlo ahora. Tengo que pensarlo. Yo creo que lo que voy a hacer es abrir nuevamente la fecha de entrega de esos trabajos para todos, permitiendo que aquellos que ya lo subieron, pero quieran hacer alguna corrección, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Y pues los que no han podido entregar por X o Y motivo, pues tengan la posibilidad de subirlo por primera vez. Yo creería que eso es lo que más prudente sería en este caso. Y entonces yo el jueves les estaría comunicando qué nueva fecha dejaríamos para ese. Y pues la actividad que les deje hoy también trataría de dar un margen como más amplio. ¿Sí les parece? ¿Sí les suena por ese lado? ¿Cómo que se me ocurre para tratar de solventar estas situaciones y no perjudicarlos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Creo que estaría perfecto, profe. sí, yo profe, sí, también estoy señor. de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo también creo que es como lo más conveniente. Bien. Entonces, déjenme lo pienso aquí el jueves, o sea, más que pensarlo, como refinar el procedimiento, como cuadrar fecha y todo eso, como para que quede lo más cómodo posible. Bien. Bueno, ya creo que es como todo lo que quería abordar. Ah, lo último, yo les envié un correo. No sé si a Esteban le llegó, porque en ese momento no sé si todavía estabas inscrito, de mis horarios de tutoría o de atención a estudiantes. ¿Sí les llegó ese correo? Lo envié hoy. Ya está Sí, señor. Llegó enviado. también uno de consejería, profe. Ah, pero para algunos, no para todos. Eso es para algunos. Pero eso, en esa reunión que los convoqué a consejería, en ese día hablamos de eso. ¿Listo? Eso sí, digamos que esa parte, eso es independiente del curso, porque no es una consejería sobre el curso, sino es un espacio de consejería para ciertos estudiantes, de primer semestre especialmente, que tiene otros, digamos, que aspectos que discutirse. Eso es como otra cosa. Entonces, supongo que tú estás en ese grupo de consejería, el jueves hablaríamos de eso. Creo que sería el jueves la reunión, ¿cierto, Axel? Es correcto, profe. Sí, entonces eso es, digamos que es harina de otro costal. Entonces, digamos que ese día hablamos de ese costal. ¿Listo? Profe, a mí no me llegó ese correo, a mí solo me llegó las dos correos de su parte por la invitación a las clases, o sea, con el enlace de las clases, no me llegó más. Entonces, dame un segundo a ver si lo puedo reenviar. O más bien, si te lo puedo poner aquí en el chat. Es que es de cosas. Este fue el mensaje que envié. Es como un horario de atención para dudas, cuestiones académicas. Es decir, para que con respecto a los trabajos o con respecto a alguna duda de algo en la clase, lo podamos abarcar en esos horarios. ¿Listo? Sí, ahí está, Esteban. Ese fue el mensaje que había enviado. Entonces yo creo que me queda más cómodo copiártelo ahí en el chat. Bien. Ok, profe. Sí. Listo, pues. Entonces, ahora sí,
esta vez sí estuvo larguísima esta introducción, vamos o volvamos sobre la temática que estábamos trabajando. Entonces, bueno, aquí hago un pequeño comentario, posiblemente si es para Esteban, perdón. Para Esteban de pronto sea al principio como complejo, porque pues ya vamos en cierta temática y mientras te adelantas de pronto como que el Voy a tema estar se te puede perdido. hacer comprensible, pero pues igual, pues yo esperaría que la clase de hoy la fueras mirando para ver para cómo irte sumergiendo en lo que estamos en este curso. ¿Listo? Listo. Para todos igual. Entonces, contextualizo y entramos ahora sí en la temática. Nosotros estamos en el trabajo de encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales, de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de variables. Digamos que sobre eso ha estado enfocado todo lo que hemos hecho hasta ahora. Para ello, o para trabajar sobre un método que nos permita solucionar sistemas de ecuaciones lineales, yo he presentado esencialmente dos conceptos. El concepto de sistema escalonado reducido, que es un tipo particular de sistema que tiene unas condiciones que hemos visto anteriormente, y la vez pasada hablábamos del concepto de operación elemental, que es, por decirlo de alguna forma, ciertas transformaciones que uno hace sobre los sistemas con el fin de convertirlos en sistemas escalonados reducidos. Eso fue lo que presenté la clase anterior. Y lo que hice la clase anterior, si no estoy mal, fue mostrarles cuáles son esas operaciones elementales. La idea es que cuando yo tengo un sistema, como el que ustedes ven en pantalla, este sistema de acá, de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de variables, yo estoy interesado en convertirlo en un sistema escalonado reducido. La razón, que cuando uno tiene un sistema escalonado reducido, las soluciones como que se evidencian, es decir, cuando yo logre transformar este sistema en un sistema escalonado reducido, en ese momento yo voy a ser capaz de determinar las soluciones de ese sistema que me habían dado originalmente. Ese proceso es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Entonces, el método de Gauss-Jordan es un proceso a través del cual yo transformo sistemas de ecuaciones en sistemas escalonados reducidos, utilizando solamente operaciones elementales como las que mostraba la clase pasada. No olvidemos cuáles eran esas operaciones elementales, por aquí las tenía en algún lado, que era intercambiar filas, que era multiplicar o dividir una fila por un número distinto de cero. Y la última, que es una operación muy importante, es la que llamamos el pivoteo, que es multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Y lo que yo había alcanzado a presentar la sesión de clase anterior era como estas operaciones. Naturalmente vamos a seguir ejemplificando esas operaciones, pero ahora con un contexto más fuerte, y es tratar de utilizar esas operaciones
para escalonar los sistemas de ecuación. Ese es como el contexto de lo que estamos trabajando en este momento. Entonces voy a tratar de ejemplificar lo más que pueda esta idea a través de diversos sistemas de ecuaciones lineales. Y ya veremos, yo creería que la próxima clase, cómo utilizar esto para solucionar los correspondientes sistemas. Ese es como el orden o la agenda que nosotros estaríamos poniendo sobre la mesa. Entonces, la idea es, yo tengo este sistema lo represento matricialmente. Entonces, bueno, aquí tengo este mismo sistema, aquí lo tengo aquí abajo. Su representación matricial, y lo que yo quiero hacer es, aplicándole operaciones elementales a este sistema de ecuaciones, convertirlo en un sistema escalonado reducido. Es decir, un sistema donde aparezcan esos pivotes, un sistema donde los pivotes vengan escalonados, donde si hay filas que sean 0, estén debajo, por decirlo de alguna forma, y donde yo tenga que en las columnas que hay pivote, todo lo demás sea igual a 0. Eso es lo que quiero hacer. Tengo la representación matricial, voy a tratar de escalonarla utilizando operaciones elementales. Entonces, ¿cómo opera este método de Gauss-Jordan? El esquema de este método es el siguiente. Lo que yo quiero hacer, y espero ser lo más claro posible, es ir generando los pivotes del sistema de ecuaciones, es decir, como ir buscando esos unos en escalera, y una vez yo genere esos pivotes, todos los demás términos de la columna los voy a convertir en 0. Y haciendo ese proceso, columna por columna, la idea es llegar a un sistema escalonado reducido. Entonces, déjenme explicarles en la práctica cómo funciona. Yo tengo este sistema o esta representación matricial, la representación matricial de este sistemita de arriba, y entonces lo primero que voy a tratar de hacer es buscar lo que yo llamo el pivote, que el pivote es que aparezca un 1, idealmente en la primera fila y en la primera columna de la matriz. Es decir, que aquí me quede un 1. Y para hacerlo hay muchísimas formas utilizando operaciones elementales, pero la que yo considero la más sencilla es coger toda la primera fila y dividirla por el número que aparece en esta primera fila y primera columna. Es decir, lo que yo voy a hacer es coger este sistema y a la primera fila, en este ejemplo, la voy a dividir por 2. Esa operación se simboliza de esta forma. Voy a coger la primera fila y la divido por 2, que es lo mismo que decir multiplicarla por 1/2. Y cuando yo hago eso, me queda en esta primera fila este 1 de acá. Y naturalmente, toda la fila se modifica porque a toda la fila la voy a dividir por 2. Y entonces aquí apliqué una operación elemental y con esa operación elemental el sistema original se convierte en este sistema.
¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, cuando yo logro conseguir el pivote, aquí, ese ruido es mío. ¿Alguien abrió micrófono? Perdón, no. No tenía ruido mío. Listo. Cuando yo logro conseguir este 1, lo que viene es tratar de que en esa columna, donde está el pivote, todo lo demás se convierta en 0, para tratar de cumplir con la cuarta condición de los sistemas escalonados reducidos. ¿Cómo logro eso? Generalmente, para hacer ese proceso de eliminar los demás elementos en una columna, lo que se utiliza es esta operación de pivoteo que les mostraba la clase anterior, de multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Entonces, miren cómo funciona. Yo voy a ir paso por paso. Entonces, tenía esto. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo explico mejor si lo separo acá. Yo quiero convertir este 3 en un 0. De hecho, quiero convertir este 3 en un 0 y este menos 4 en un 0 también, utilizando operaciones elementales, utilizando la operación elemental que me permita que esto se convierta en 0. La alternativa más natural es hacer lo siguiente. Como aquí hay un 3, si yo multiplico la primera fila por menos 3 y se la sumo a la segunda fila, y recordemos bien cómo funciona esa operación, lo que yo hago es coger cada elemento de la primera fila, multiplicarla en este caso por menos 3 y sumársela al correspondiente elemento en la segunda fila. Cuando yo hago eso, lo que me queda es esto. Miremoslo con cuidado. Menos 3 por este 1, que está en la primera fila, me da menos 3, y menos 3 más el 3 de aquí abajo se me convierte en este 0. Entonces, en este primer término, esto de aquí se convierte en 0. Y hago lo mismo con toda la primera fila, multiplicar todo por menos 3 y sumársela a la segunda. Entonces, con este término de acá, lo multiplico por menos 3, me da menos 3 porque aquí es 1, y al sumarle este 4, me queda este 1 de acá. Y posteriormente, aquí tengo menos 3 multiplicado por este 2, me da menos 6, y menos 6 más el 6 de abajo me queda 0. Y por último, porque eso toca hacerlo de toda la fila, incluida la parte de la derecha, menos 3 por este 5 de acá, me queda menos 15, y menos 15 más el 20 de abajo se convierte en este 5 de acá. Y entonces la segunda fila como que se me actualiza después de esa operación y me queda esta segunda fila de acá. ¿Sí es claro cómo apliqué esa operación? Hasta aquí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y ahora, como mi propósito es que quede este 0 y este también quede 0, pues entonces, para convertir este en 0, hago lo mismo, es decir, multiplico la fila 1 por un número y se la sumo a esta fila para que aquí abajito me quede 0. Y en este caso sigo la misma idea. Como aquí hay un menos 4, para eliminar este menos 4 o para que me quede 0,
multiplico la primera fila por 4 y se la sumo ahora a la tercera fila. Entonces yo hago 4 por la fila 1 y se la sumo a la fila 3. Esto es la simbología o la manera resumida de escribir esta operación. Cojo la fila 1, la multiplico por 4 y se la sumo a la tercera fila. Y entonces, al aplicar esta operación a esta matriz que me había quedado, pues pasa lo siguiente. Este 1 por este 4 da 4, más el menos 4 de la tercera fila se convierte en 0. Entonces queda este 0 de acá. Este 0 de aquí abajito. Hago lo mismo con el siguiente término. No olviden que multiplico en la primera fila y sumo en la tercera. Entonces me queda 4 por 1 me da 4, más el 2 que está en la tercera fila se me convierte en un 6. Y entonces aquí pongo 6. 4 por el 2 de la primera fila de acá me queda 8. Y 8 más menos 1 se convierte en este 7. Y también, como toca hacerlo después también de la línea vertical, 4 por 5 da 20, más 15 de la tercera fila, me queda 35. Y entonces, al hacer ese proceso, la tercera fila se me actualiza y me queda este 0 acá. Y entonces miren lo que ha pasado. Yo convertí este en 1, dividiendo la primera fila por 2, que eso es una operación elemental, y luego, con estas dos operaciones, que son operaciones de tipo 3, operaciones de pivoteo, elimino y convierto en 0 estos dos elementos de acá. Y así yo voy modificando el sistema original buscando que me vaya quedando en la forma escalonada reducida. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me van siguiendo Sí, hasta ahí? señor. Sí, Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación, como ya acabé con la primera columna, me voy a la segunda columna. Y de acuerdo a la definición de los sistemas escalonados reducidos, la idea es que el pivote o el siguiente pivote quede abajo y a la derecha. Es decir, que el pivote me quede aquí. Y entonces, para lograr eso, necesito que este sea un número 1. Como aquí ya había quedado el número 1, después de haber aplicado las anteriores operaciones, pues no hay que hacerle nada para conseguir este 1 de acá. Pero si, por ejemplo, aquí me hubiera quedado un 3, por poner un ejemplo, una forma de convertir este 3 en un 1 es dividir la segunda fila por 3. Y cuando divido la segunda fila por 3, este 3 se va a convertir en un 1. Pero naturalmente toca dividir todos los elementos de la segunda fila por ese número por el que ya vaya a dividir para conseguir ese 1 de ahí. En este caso no fue necesario hacer nada más porque acá ya me quedó 1. Es decir, ya puse el pivotico acá. Y entonces lo que viene es tratar de eliminar este número de acá y este número de acá. Cuando digo eliminar, digo convertirlos en 0. Y para eso hago un nuevo proceso de pivoteo. Ese pivoteo siempre se hace, y de ahí viene el nombre, con la fila donde está el pivote de la correspondiente columna. Es decir, si quiero eliminar este y eliminar este, lo que yo debo hacer es utilizando la segunda fila, porque aquí es donde está el nuevo pivote, o el pivote que acaba de aparecer, lo multiplico
por un número y se lo sumo a la fila correspondiente para que se me convierta en 0. Y aquí la idea es la misma de lo que habíamos hecho en la primera columna. Si yo quiero eliminar este 1 de aquí arriba, que es lo que debería intentar, multiplico la segunda fila. Si aquí es 1, la multiplico por menos 1 y se la sumo a la primera fila, que es la operación que estoy mostrando acá. La segunda fila la multiplico por menos 1 y se la sumo a la primera fila. Y cuando hago eso, me queda esta matriz. Revisemos la operación con cuidado. No olviden, multiplico en la segunda fila y sumo en la primera. Menos 1 por 0 da 0. Más el 1 de acá, pues queda 1. Entonces, este de acá no se modifica. Sigue siendo el mismo 1. Ahora, menos 1 por el 1 de acá daría menos 1 y más el 1 de aquí arriba de la primera fila, menos 1 más 1, daría 0 y en eso se convierte este término de acá. Entonces, aquí queda el 0 de ese proceso de pivoteo. Siguiente término en la segunda fila. Menos 1 por el 0 de acá me da 0, más el 2 de aquí arriba, 0 más 2, me queda el mismo 2. Porque 0 más cualquier cosa, pues queda la misma cosa. Y en este término de acá, el último que me queda de la segunda fila, menos 1 por 5 da menos 5, más el 5 de arriba me queda 0. Y entonces esta parte de acá se convierte en 0. Y entonces, al aplicar esta operación, consigo este 0 de acá. Y con la misma idea, en la segunda fila, hago el pivoteo siempre con esa fila en esta columna, porque ahí está, en esa fila es donde está el pivote. Como yo necesito eliminar este 6, multiplico la segunda fila por menos 6 y se la sumo a la tercera fila. Entonces, haciendo esa operación, voy a empezar a hacerla más ágil. Es multiplico en segunda fila y sumo en tercera. Menos 6 por 0 da 0, más 0, me queda este 0 de acá. Menos 6 por 1 da menos 6, más el 6 de aquí abajo se convierte en este 0. Menos 6 por 0 me queda 0, más el 7 de aquí abajo queda 7. Menos 6 por 5 da menos 30, más 35 se convierte en 5. Y entonces acá ya la primera columna me quedó arreglada y arreglo la segunda columna. ¿Sí le van siguiendo la idea a esto? ¿Sí ven cómo es el juego? Sí, señor. Sí, señor. Pregunta. ¿Quién pregunta? Profe, una pregunta. ¿Su merced puede subir un momentico? Voy. ¿Por qué desde antes no se podía convertir en la primera? No, ahí abajito, profe. Ah, La primera fila no se convertía el segundo pivote, el segundo uno, de una a 0. ¿Cómo? O sea, convertir de una vez este 4 de acá en un 1. No, profe. No, el de arriba es 4. El 1 es en 0, que ¿Cómo fue lo lo que se convertí en acaba de 0? hacer abajo. ¿Cómo planeabas convertirlo en 0? No, pero en la segunda, cuando se reduce primero toda la fila, sí, no se puede hacer primero, o sea, salir primero de la primera fila y después de la segunda y después de la tercera. El trabajo de Gauss-Jordan siempre recomienda es hacerlo por columna. Salir primero de la primera columna, luego pasar a la segunda. Porque es que las operaciones elementales que se van aplicando se hacen entre filas. O sea, si tú te das cuenta, todas las operaciones elementales que están permitidas es
o intercambiar filas, o multiplicar fila por un número, o multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Entonces, por eso, cuando uno realiza este proceso, se recomienda que primero se arregle por la primera columna y luego se vaya arreglando columna por columna. Porque si yo quisiera buscar el cero de una vez acá, ¿con qué operación elemental podría hacerlo? Es la pregunta que uno se haría. ¿Cómo hago para convertir este de aquí arriba en un cero utilizando una operación elemental? ¿Sí me hago entender ¿sí me hago entender con el problema de lo que planteas? Sí, profe. Por eso, y esa es la propuesta de Gauss-Jordan, es primero arreglo la primera columna, luego arreglo la segunda columna, luego arreglo la tercera columna y así me voy yendo de izquierda a derecha. ¿Sí es claro ese detalle para todos? Listo. Pregunta. Profe, digamos que para ahí cuando ya eliminamos la tercera fila, tú multiplicaste 4 por 4 la fila 1 más 3, ¿sí? A la fila 3. Sí, señor. Entonces, digamos que ahí sí o sí tiene que ser la fila 1, no podríamos tomar la fila 2. ¿Qué pasa si tomo la fila 2? O sea, no, digamos que en un caso, tú hiciste aquí la operación porque funcionaba más con la fila 1, Lo hice pero no porque es que podría la tomar fila la 1 es la fila única 2. opción. Porque es que si tú coges aquí la fila 2, mira cómo está esta matriz, ¿sí la ves? Sí, profe. Si yo multiplico 4 por la fila 2, 4 por 0 da 0. Más menos 4 me quedaría menos 4. Y recuerda que mi propósito es que esta se convierta en 0, ¿no? Sí, pero no, haciéndolo, digamos, general, en un tema general. Si yo veo que a mí me funciona más hacer la operación en la fila 2 para reducir la fila 3, eso lo puedo hacer. Lo que pasa es que no va a ser posible. O sea, si pudieras, bien. Pero ¿cuál es el punto? A ver si me hago entender con esta idea que puede sonar un poco extraño. De acuerdo al proceso que se propone, de acuerdo al proceso que se propone, yo lo que hago es, cojo la fila, o sea, podría coger cualquiera, a priori, pero es que la idea es que aquí me quede el pivote. Entonces, la idea es que aquí me quede el número 1. Si yo arranco en orden a eliminar primero el de la segunda fila, que fue lo que hice acá, este 0 ya no me va a permitir eliminar nada con la tercera fila, porque si yo multiplico algo por 0 y se lo sumo a otra cosa, no me la va a modificar, me va a seguir quedando el menos 4. Eso era precisamente lo que estaba como tratando de decirte. Si yo hubiera utilizado aquí la segunda fila, no importa el número que multiplique. 4, el número que multiplique por 0 me va a seguir dando 0. Y al sumárselo a la tercera fila, no me va a eliminar nada. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, sí, profe. ¿Sí es clara esa idea? O sea, bueno, aquí es donde yo soy como, aquí yo trato de ser lo más franco y honesto posible. El propósito, el propósito es, utilizando operaciones elementales, que al final de todas las operaciones elementales que apliquen, me quede escalonado reducido. Ese es el propósito. A priori, uno puede utilizar las operaciones elementales como quiera. O sea, si ustedes pueden hacer ese proceso de convertirlo en la forma escalonada, utilizando otras operaciones elementales distintas a las que yo estoy mostrando, perfecto, perfecto. Y de hecho, hay más de una forma de realizar este proceso. Sin embargo, la propuesta de Gauss-Jordan, que es esta que tengo en este párrafo, se ha comprobado que es la más eficiente para llegar a ese objetivo. Cuando terminemos el ejemplo, ustedes se van a dar cuenta
que al finalizar llegamos a la forma escalonada reducida. O sea, que funciona efectivamente. Y no solo eso, sino que cualquier otra manera de haber utilizado las operaciones elementales no hubiera funcionado tan bien. Esto tal vez no me lo crean. O sea, tal vez, o sea, no tengo una forma de verificárselos. De decirles, no, miren, es que por otro camino no me hubiera funcionado. Porque eso, pues, o sea, hay muchísimos caminos que pude haber seguido. Es como después de un partido haber dicho, no, si yo hubiera hecho tal y, o sea, si hubiera hecho las cosas distintas a como las hice, posiblemente hubiera ganado. De pronto sí, pero la ventaja de Gauss-Jordan es que garantiza que se llega al final y se garantiza que sea de la manera más eficiente. Por eso es que yo, sin imponerlo, pero sugiero que traten de aplicarlo de esta forma. Que utilicen el pivote para eliminar lo de la correspondiente columna. Que traten de no utilizar otras filas, porque ninguna otra fila a priori generaría el mismo resultado. Lo que te decía, si aquí en vez de coger la fila 1 hubieras cogido la fila 2 para eliminar la fila 3, no podrías, porque como este ya es un 0, no hay forma de que con este 0 me elimines este de acá. En cambio, con un 1, que es el que ya tenemos en la primera fila, es más eficiente de eliminar. ¿Sí me hago entender con esa idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, como para cerrar e irnos a pausa. Nosotros habíamos quedado hasta acá. No sé si recuerdan que nos habíamos quedado acá. Aquí era donde íbamos. Que habíamos arreglado la primera, habíamos arreglado la segunda. Para arreglar la tercera, para escalonar la tercera, lo que yo hago es tratar de ubicar aquí en este punto el número 1. Tratar de convertir este 7 en un 1 para que me quede el pivote. Y entonces la manera recomendada por Gauss-Jordan para lograr eso es dividir la tercera fila por este número de acá. Es decir, si tengo 7, divido la tercera fila por 7. Y cuando hago ese proceso, me queda esto de acá. La tercera fila, cuando la divido por 7, 0 dividido 7 da 0, 0 dividido 7 da 0, y el 7 dividido 7 da 1, y este 5 dividido 7 daría 5 séptimos. Y cuando uno llega aquí, uno se da cuenta que ya casito está escalonado reducido. Lo único que le falta a uno es eliminar este número de acá. Y la manera más eficiente, y me atrevería a decir en este momento que la única forma, utilizando operaciones elementales, en la que yo puedo convertir este 2 en un 0, es multiplicar la tercera fila por -2 y sumársela a la primera fila. Porque cuando yo hago eso, -2 por 0 me da 0, y al sumarle el 1 me queda 1. -2 por 0 da 0, y al sumársela a 0 me sigue quedando 0. -2 por el 1 de la tercera fila me da -2, y más el 2 de acá se convierte en 0. Y -2 por 5 séptimos daría -10 séptimos. Esto es operación de fraccionarios. Por si acaso alguien duda de la cuenta, es -2 por 5 séptimos, daría -10 séptimos, y más el 0 de aquí arriba, me queda -10 séptimos. Y en este momento, el sistema me queda escalonado reducido. Si ustedes miran la matriz de la izquierda cumple con todas las condiciones. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, para irnos a pausa,
Naturalmente en la segunda parte voy a mirar más ejemplos, voy a tratar como de ir como reafirmando este método, pero quiero que vean qué fue lo que se hizo. Yo tenía esto de acá, este era el sistema original, y pasito a pasito, aplicando ciertas operaciones elementales, yo terminé llegando a un sistema que es escalonado reducido. Ya veremos de qué me sirve haber convertido eso en un sistema escalonado reducido. Pero ese es, de alguna forma, el proceso que nosotros queremos realizar. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Listo. Hagamos una pausita. Vamos la de 9 minuticos. Son las 9:06. Volvemos a las 9:15 y les muestro otros ejemplos para que vean cómo va funcionando esta idea. Vale, profe. Nos vemos en 9 minuticos.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Antes de mostrar otro ejemplo, y los ejemplos que alcancemos a ver hoy, quiero hacer como algunas precisiones sobre este proceso y tratando como de justificar la estrategia seleccionada. Es muy importante, y este es, digamos que, de los aspectos claves de este proceso de Gauss-Jordan, es muy importante que en ese proceso lo que se ha ganado no se pierda. Y voy a tratar de precisar esta frase en este ejemplo que acabo de mostrar. Si ustedes ven la estructura del método, yo estoy, por decirlo de alguna forma, moviendo los números de tal forma que me queden unos y ceros en la medida de lo posible. Vamos a ver posteriormente algunos ejemplos donde el escalonamiento no funciona igual al de este ejemplo, y entonces toca tratar de ir como adaptando el método, siempre buscando, y ese es como nuestro marco, el sistema escalonado reducido. Cuando yo acabé con la primera columna, cuando yo hice el proceso de pivoteo en la primera columna, la idea es que los siguientes procesos que yo desarrolle después no me modifiquen esa primera columna, no me dañen esto que ya logré. Aquí ya logré el 1 y los ceros en el resto de la columna. Si ustedes ven la estrategia que yo selecciono, la estrategia de Gauss-Jordan, de aquí en adelante, esta primera columna siempre permaneció igual. No la perdí, por decirlo de alguna forma. Y esa es precisamente la gracia. Si yo tengo, o si yo empiezo a aplicar operaciones elementales, que a esta columna después la cambien y que se pierda este escalonamiento, pues me estoy como devolviendo, por decirlo de alguna forma. Entonces no estoy avanzando en el proceso. Entonces, por eso es que esta estrategia de Gauss-Jordan, o este método de Gauss-Jordan, es como el método por excelencia para realizar este proceso. Cuando ustedes me preguntaban, ¿y por qué? ¿Y si utilizo esto? ¿Si hago esto otro? La respuesta es, pueden hacerlo, pero lo más posible es que al intentarlo, dañen cosas que nosotros ya habíamos logrado. Entonces, siempre uno debe tener esto en mente a la hora de aplicar el método de Gauss-Jordan o aplicar este proceso de escalonamiento. Que lo que yo ya lo, por eso uno avanza como en ese orden. Arreglo primero lo de la izquierda y una vez lo arregle, paso a la siguiente columna. Y una vez arregle esa segunda columna, paso a la tercera columna. Tratando siempre de que en ese proceso de escalonamiento no se me dañe lo que yo ya he logrado. Quiero mostrarles otro ejemplito y quiero mostrarlo siguiendo como la misma pauta. Algunas variantes pueden hacerse, vamos a discutir esas variantes, pero la estructura general es lo que aparece en este párrafo. Entonces es muy importante cómo entenderlo, cómo asimilarlo, para entender o para aplicar el proceso de la manera más conveniente posible. Voy a coger un sistema, voy a copiarme este, como para que vean que no es preparado, o sea, que no es que haya escogido un sistema ya hecho para como arreglarlo.
sino que vamos a irlo trabajando. Lo que pasa es que operativamente puede tener algunos inconvenientes. Entonces voy a arrancar por acá. 7, números al azar, 5, 4, 2. Vamos a poner el número negativo por acá. 4, y 9. Vamos a ver qué tan complejo sale esto de acá. Bien. Sí, está bien. Listo. Entonces, este es el sistema que me dan a mí. Y lo que yo voy a tratar de hacer es... Y entonces, escribir la representación matricial. Me disculpan que coja como formato estipulados, como ejemplos, pero es que me queda más fácil modificarlo sobre esos ejemplos. Entonces, y 2. Vamos revisando paso por paso. 3, 4, y 9. Lo primero, si es claro cómo se obtiene esta representación de este sistema de ecuaciones lineales. Si es Sí. claro de dónde sale la representación matricial. Sí, señor. Profe, Entonces, dime. qué pena, una pregunta. Cuando se termina el ejercicio, como en la matriz de arriba, ¿ahí qué se hace? ¿Cómo se reemplaza en la ecuación original o...? Es que es lo que les decía, hoy vamos a ver lo del escalonamiento, cómo llegar al escalonamiento, y ya la próxima clase vemos cómo utilizar el escalonamiento para solucionar el sistema. Porque hay una serie como de criterios. ¿Listo? O sea, hoy nos centramos en el proceso algebraico de llegar al escalonamiento. Yo prefiero ir así como paso a paso, no embutirles todo de una vez, sino como ir mirando hasta cierto punto y luego vemos con eso qué es lo que se obtiene. ¿Listo? Entonces, por el momento no quiero o no quisiera, por lo menos por hoy, como abordar de qué me sirve esto a la hora de solucionar el sistema. Eso lo veremos una vez hayamos como perfeccionado el proceso de Gauss-Jordan. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia para este ejemplo? Espero no estarme metiendo con números muy complejos. Lo primero que debo hacer es que este 3 se convierta en un 1 para buscar el pivote correspondiente a esta fila y a esta columna. Entonces, para eso hay muchísimas formas de hacerlo. O sea, el propósito es claro, el propósito es que esto se convierta en 1. Y para lograr eso con operaciones elementales hay más de una forma. La manera más directa, la que primero a uno se le ocurre, pero de repente alguien mira acá, no, profe, a mí se me ocurre otra operación elemental para lograr eso. Pero la manera más estándar, más general para realizar ese proceso es dividir toda esa fila por este numerito que está acá. Entonces, la recomendación es, o más que la recomendación, una forma de hacerlo, no la única, pero una forma de hacerlo es coger la fila 1 y dividirla entre 3. Esa es otra forma de escribir lo que habíamos escrito arriba de 1/3 por F1, es coger la fila 1 y dividirla por 3. Y cuando hago ese proceso, y lo voy a poner en vertical para que se vea como más clarito,
Queda lo siguiente. 1, 2, 3 y menos 4. Yo creo que ese paso no tiene mayor complicación. Digamos que es de las operaciones más fáciles de aplicar. Multiplicar toda una fila por un número. Multiplicar o dividir por un número. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, una vez consigo el pivote y no hay necesidad de sombrearlo ni de pintarlo, pero a mí me gusta hacerlo para que uno vea cuál es el pivote en ese momento con el que se está trabajando, lo que viene es eliminar este numerito de acá y este numerito de acá. Este 2 y este 2 de acá. Y entonces, para eliminar este 2, lo que yo hago es el pivoteo. Y vuelvo y recalco ese proceso de pivoteo como se sugiere que funcione. Como el pivote está en la primera fila, multiplico la primera fila por el negativo del número que quiero eliminar. ¿Me explico? Si yo quiero eliminar este 2, multiplico la primera fila por menos 2, multiplico por la primera fila y se la sumo a la segunda fila. Ese proceso me garantiza que este 2 de acá se va a convertir en un 0. Entonces, cuando hago eso, me queda lo siguiente, y ustedes me dicen si es claro o no, por qué el resultado. Menos 2 por 1, menos 2, más 2 da 0. Menos 2 por 2, menos 4, más 7 da 3. Menos 2 por 3 da menos 6, más 5 da menos 1. Menos 2 por menos 4 da 8, más 4 da 12. Entonces, la segunda fila se actualiza y queda así. ¿Sí fue claro eso? ¿O no? Sí, profe. ¿Transparente? Sí, señor. Listo, pues. ¿Qué viene a continuación? Necesito eliminar este 2 de acá. Miren que utilizo mucho la palabra eliminar. Precisamente a este método también se le conoce como eliminación de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana. Precisamente porque la idea en este proceso es ir eliminando en un orden establecido o en un orden conveniente, pensaría uno. Entonces, si yo quiero eliminar este 2 de acá, y miren cómo va actualizándose paso a paso el sistema, me voy a otra hojita para tener más espacio. Lo que yo debo hacer es, como el pivote está acá, ¿por qué escojo el pivote? Porque es más fácil trabajar con uno. Y vuelvo y repito, aquí no se puede trabajar con este 0, porque este 0 no va a eliminar nada aquí abajo. Entonces, por eso, escojo el pivote, y como aquí nuevamente hay otro 2, multiplico la primera fila por menos 2, pero ahora se la sumo a la fila 3. Y cuando hago ese proceso, me queda lo siguiente. Menos 2 por la fila 1, entonces menos 2 por 1, menos 2, más el 2 de la tercera fila da 0. Menos 2 por el 2 de aquí arriba de la primera fila, menos 4, más menos 3 da menos 7. Menos 2 por 3 da menos 6. Más 4 da menos 2. Menos 2 por menos 4 da 8. Más 9 da 17. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ya arreglé la primera columna. ¿Qué viene a continuación? A continuación debería venir a arreglar la segunda columna. Entonces, yo debería poner el pivote, es decir, debería poner un 1 aquí.
No olviden que la idea es que eso vaya escalonándose a medida que se desarrolla el proceso. Entonces, la manera o una de las maneras, digamos que la más fácil de entender, la más fácil de manejar para convertir esto en 3, este 3 en un 1, es dividir la segunda fila por 3. Es lo mismo que decir multiplicar la segunda fila por 1/3. Y cuando hago eso, me queda de esta forma. Miren cómo esta operación no me daña nada de la primera columna, porque 0 dividido 3 sigue siendo 0, el 3 se convierte en 1, el menos 1 dividido 3 se convierte en menos 1/3, empiezan a aparecer fraccionarios, y el 12 dividido 3 se convierte en 4. Entonces ya consigo el pivote acá. Ese es el nuevo pivote que aparece. ¿Listo? ¿Claro? ¿Transparente? Sí, profe. Listo, pues. Ahora, yo quiero eliminar este y este. Entonces miren cómo funciona, paso a paso. Para eliminar el 2 de arriba, este 2 de acá, utilizo la fila del pivote y la multiplico por un número. Nuevamente, como aquí es 2, entonces lo que hago es cojo la fila del pivote, que en este caso es la segunda, del nuevo pivote que voy a utilizar, menos 2 por la fila 2, más la fila 1. Y aquí voy a hacer la cuenta rápidamente, pero ustedes me dicen si están de acuerdo o no, o si hay algo que no sea claro. 2/3 más 3, eso sería 7/3. Y menos 2 por 4 da menos 8, menos 4. Menos 2 por 4 da menos 8. Menos 4 da menos 12. Pregunto, ¿si están de acuerdo con esa respuesta o no? ¿O hay algo que no sea claro en esa operación? Tienen que aquí metí las patas en algo, ya lo corrijo. Aquí no es 7/3 porque es menos 2. Menos 2 por menos 1/3 son 2/3 y 2/3 más 3 es 11/3. 11/3 ahí. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí me están siguiendo todos o ya los aburrí con esta perorata? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señora. Listo. Cuando vean alguna cuenta que no sea clara, me dicen, por favor. Y yo voy tratando como de explicarla con cuidado. Lo importante de acá es que ustedes entiendan cómo funciona esta propuesta para escalonar los sistemas. ¿Qué haría yo acá para eliminar este menos 7? Pues nuevamente, cojo la fila del pivote, en este caso es la segunda fila, y para eliminar el menos 7, multiplico 7 por la segunda fila y se la sumo a la tercera fila. Quiero que se den cuenta cómo estas operaciones que estoy escogiendo, miren que la primera columna, que ya la había arreglado, no se ha modificado para nada. Y la idea es que así siga siendo. Que lo que yo arreglé, que ya arreglé, no se dañe. Que lo que gané, no lo pierda. 7 por la fila 2 más la fila 3. Este se convierte en 0. Aquí es donde empieza la complejidad, pero bueno. 7 por menos 1/3 es 7/3. Perdón, si 7 por menos 1/3 son
menos 7 tercios, y menos 7 tercios menos 2 debería ser menos 13 tercios. Ustedes me corrigen esa operación, por favor. Sí, señor. Y 7 por 4 me da 28, y 28 más 17, 45. Me corrigen si me equivoqué. Está bien, profe. Listo, pues. Aquí empieza Cristo a padecer, porque empezaron a aparecer números fraccionarios, y con los números fraccionarios, como que uno, o comúnmente la gente se empieza como a enredar un poquito. Entonces voy a tratar de ser lo más claro con lo que viene a continuación. Ya arreglé la primera, ya arreglé la segunda. ¿Qué viene? A arreglar la tercera. Entonces, misma idea. La idea es poner aquí un 1 y convertir todo lo demás en 0. ¿Claro? ¿Claro lo que pretendemos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Como les digo, con los fraccionarios a veces yo empiezo a tener como discusiones porque la gente no me cree las operaciones que hago. Entonces ustedes siéntanse en la libertad de preguntar y verificar. Si yo quiero convertir este menos 13 tercios en un 1, utilizando operación elemental, cuando era un 7, ¿dónde está? Cuando era un 3, dividía por 3. Cuando era, bueno, eso lo hice 2 veces, no tocó dividir por 3. Cuando era 3, dividía por 3. Aquí dividí por 3. En el ejemplo anterior, cuando me apareció acá un 2, dividí por 2. Entonces uno dice, pues hagamos lo mismo. Dividamos por este número de acá. Pero entonces aquí es donde ustedes tienen, y espero que sea un trabajo que hagan, tienen que revisar esas operaciones entre fraccionarios. Formalmente, la operación es dividir la segunda fila por menos 13 tercios. Y ustedes dirán, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo hago yo para dividir por un fraccionario? Entonces ahí es donde yo les digo, tienen que revisar esas operaciones básicas entre números fraccionarios. Yo la Profe, pero ahí, digamos, para no complicarse uno tanto, uno lo puede multiplicar por el inverso, o sea, que es lo mismo. Sí, que es lo mismo ¿no? para no hacer producto de extremos y producto de medios. Perfecto. Es lo mismo, es lo mismo. Eso que estoy proponiendo ahí es lo mismo que multiplicar por el inverso. Es decir, multiplicar por menos 13 tercios la fila 2. O sea, tienen que, precisamente hacia eso iba yo, hacia que esta división, que es la que a uno se le viene, lo que pasa es que a uno se le viene a la cabeza seguir dividiendo, pero esta operación de dividir por un fraccionario se puede ver, de acuerdo a propiedades fraccionarias, a multiplicar por lo que uno llama el inverso. El inverso es voltear el fraccionario. Entonces yo multiplico toda la segunda fila por menos 3 terceavos. ¿Sí? ¿Sí los tengo todavía? Profe, yo Sí, tengo profe. una pregunta. ¿Se divide o se multiplica el inverso por la fila 2 o la fila 3? La Que fila 3. necesita. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Vale, 3, 3. Gracias. 3. vale. No, sí, era un Gracias, profe. error de escritura. Listo, pues. Entonces, y aquí es donde viene la parte operativa. Menos 3 treceavos por menos 13 tercios da 1. Precisamente por eso escogí ese número, porque al multiplicarlo por el inverso, como bien decía el compañero, esto se convierte en un 1. Y este número de acá sería, no sé si lo pueda simplificar, voy a escribirlo tal y como me da la cuenta. Esto sería menos 135 dividido
13. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ahora, quiero eliminar este de acá. Entonces, cogiendo el pivote que tengo ahí en esa columna, que está en la tercera fila, lo multiplico. Miren cómo el pivoteo se empieza a hacer como de una manera bastante natural. Cojo la fila 3, de que se me olvide, la multiplico por 1/3, y aquí es donde las cuentas se van a hacer más complejas, y se la sumo a la fila 2. Aquí hay una gran ventaja, y es que las operaciones fraccionarias aparecieron al final. Hay veces donde toca hacer esas operaciones fraccionarias desde el principio, y es por eso que a veces estas operaciones se hacen como bastante enredadas. Pero bueno, vamos a ver después si se nos ocurre alguna forma de simplificar ese proceso. Por el momento muestro el proceso estándar, así se vea complicadito al principio. Después vamos a ver si lo podemos optimizar de alguna forma. 1/3 por la fila 3 más la fila 2 va a lograr este 0 de acá. 1/3 por 1 da 1/3, más menos 1/3 da 0. Y esta es la operación, aunque voy a ver si la puedo hacer a mano. Igual ustedes pueden usar calculadora para eso, pero voy a ver si puedo hacerla a mano. 1/3, o sea, la operación es 1/3 por este en la fila 3 más la fila 2, o sea, 1/3 por menos 135/13 más 4. Yo cuando multiplico 1/3 por menos 135 me da menos 45/13. Y menos 45/13 más 4 por 13 da 52. 52/13 menos 45/13. Y me da 7/13. Corríjame. Perfecto, profe. Listo, pues. Voy a meter las patas yo. Bien. Y ahora, y esta sí va a ser. Es posible que la embarre yo. La embarro, ustedes me sabrán disculpar. Lo que sí sé es que la operación tiene que ser menos 11/13, el de acá, multiplicado en la fila 3 con negativo, más la fila 1. Y entonces, cuando hago eso, este se convierte en 0. Y no me van a decir, voy a intentar hacerlo con mi cabecita. Menos 11/3 por menos 135, eso es menos 45/13. No, con cabecita no pude, me toca hacerlo con calculadora. Tienen que tener pendientes cuál es la operación que tienen que hacer. Esto es menos 11/3. Y aquí es donde la gente se me empieza a aburrir. Menos mal que era la última operación, o si no los hubiera perdido hace rato. Menos 11/3. No me deja. 11/3. Porque mi calculadora no tiene fraccionarios. Debería tener una mejor calculadora. Ah, ya sé dónde está esto. Pero esto es la científica. Once tercios. ¿Qué es esto? Once tercios. No puede ser que no me deje hacer eso. 11. ¿Por qué? No puede ser, en serio. 339/13, profe. Gracias. Resultado aquí arriba, el definitivo. Sí, señor. 339/13. Así.
Correcto. Listo. Simplemente, porque no lo pude hacer yo a mano, simplemente quiero que vean cuál es la operación que tienen que hacer. La operación es, y ustedes la reproducen, es el menos 11 tercios y picando a la tercera fila, que es menos 135 treceavos, porque de repente alguien me diga, pero ¿de dónde salió ese número? Menos 11 tercios por este, más la primera fila, que en este caso sería menos 12. Esa es la operación que hay que hacer para obtener el número que aparece acá. Y el compañero dice que el resultado le dio 339 treceavos. Por favor, verifíquenlo. Es correcto, profe. Con calculadora, ese sí a mano sí me quedó demasiado grande. Mil disculpas. Bien. Y miren que este queda escalonado reducido. Es decir, cuando ustedes revisan las 4 propiedades que vimos hace algunas clases, las 4 opciones, este de la izquierda quedó escalonado reducido. No sé si estoy siendo claro. Igual la próxima clase Sí. sigo los ejemplos. Muy claro, profe. Listo, pues. Yo quiero hacer algunos comentarios que tal vez como que, no sé, desanimen o molesten o incomoden, pero pues, bueno, las cosas son así. No siempre, o sea, siempre llegamos a la forma escalonada, pero no siempre la forma escalonada se ve de esta forma. Yo les mostraba a ustedes cuando vimos lo de la forma escalonada reducida, y por eso yo insistí tanto en tantos ejemplos, que forma escalonada reducida hay diversas matrices. ¿A dónde voy con eso? No siempre se pueden poner los pivotes de esta manera tan chévere como se ponen acá. A veces, por ejemplo, este pivote se corre a la derecha y tenemos que discutir ese caso. A veces toca, por decirlo, a veces alguna fila se convierte en cero, totalmente cero, porque eso también está en la forma escalonada reducida. Entonces van apareciendo como variantes dentro de esta estrategia, pero siempre guiándose por este principio general. Yo voy buscando pivote, si se puede, en cada columna. Si en una columna no se puede poner pivote, y yo ejemplificaré eso la próxima clase, si en una columna no se puede poner pivote, toca poner el pivote en la columna de la derecha. O sea, si yo voy en la primera, que en la primera siempre se puede poner pivote, pero voy a la segunda y en la segunda no se puede poner pivote, entonces esa segunda columna me toca dejarla así y pasarme a la tercera columna a buscar el pivote en esa tercera columna. Ese proceso lo veremos, o esos ejemplos, los veremos la próxima clase, pero ahora con un ingrediente adicional. Y el ingrediente adicional es que vamos a ver o vamos a dar respuesta a la pregunta que hizo un compañero hace un rato. Y es, y una vez llegamos acá, o llegamos a la forma escalonada reducida, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Y vamos a ver que con esta forma escalonada reducida obtenemos las soluciones del sistema. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, profe, digamos para que se aplique ese caso de que en la segunda fila, digamos, el segundo pivote sea 0, sería porque x2 sería 0, ¿verdad? No, hay muchas, o sea, hay ejemplos, es que precisamente es que no me dio el tiempo. No me dio el tiempo porque hubiera querido como ver ese ejemplo, porque sí hay que verlo en detalle. En detalle. Voy a ver si tengo uno acá. Aquí abajito como para que lo miren. Eso los tengo como seleccionados. No es este, es este. Por ahí. Miren este de acá. Ese lo piensa ver la próxima clase, pero ya que lo preguntas, mira el sistema que tengo originalmente, que se ve un sistema común y corriente, común y corriente.
Y lo que estoy mostrando acá, lo que pasa es que la próxima clase lo voy a detallar. Esto es simplemente como un, no sé, un anuncio, un tráiler de lo que vamos a ver la próxima clase. Yo tenía este sistema, miren que acá para conseguir el 1 no tuve que hacer nada, ya me lo dio gratis el sistema, pero cuando yo empiezo a eliminar, y aquí hay un pasito intermedio que no lo escribí, o que lo pienso escribir la próxima clase, que es cuando multiplico la primera fila por -2 y se la sumo a la segunda fila para que aquí me quede 0. Entonces, cuando yo hago eso, ya que lo puedo escribir acá, escribamos el paso intermedio para que ustedes lo vean completo, que si no me enreda tanto. Quiero que miren esta secuencia, como para que queden, no sé, para que se queden pensando en lo que hay que hacer después. Cuando yo hago esto, esto se convierte en 0, 0, 2 y 0. Entonces, como les digo, la próxima clase lo vamos a ver con más detalle. Primera fila, multiplico por -2 y la sumo a la segunda fila. Y me queda esto de acá. Y luego multiplico la tercera fila, perdón, la primera fila por -3 y se la sumo a la tercera fila para generar el 0 acá. Miren lo que me queda. Miren lo que me queda. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tendría que poner el 1 acá, o eso es lo que hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores, poner el 1 acá. Pero yo aquí, con operaciones elementales, no le puedo poner un 1. Ya lo discutiremos por qué. Pero yo aquí no puedo poner ningún 1. Porque como aquí me dio 0, yo no puedo dividir por 0. Si aquí me hubiera quedado un 3, pues divido por 3. Si aquí me hubiera quedado un 5, divido por 5. Pero si a mí me hubiera quedado aquí un 0, como me quedó 0, yo no puedo dividir por 0. Si aquí abajo hubiera quedado un 1, pues yo intercambio filas. No olviden que esa es una operación que yo puedo hacer. Intercambio la segunda fila con la tercera y ¡pa! El 1 me queda puesto acá. Si aquí hubiera un 1. O si aquí hubiera un 2, por ejemplo, intercambio y divido por 2. Intercambio la segunda fila con la tercera y divido por 2. Y me queda el 1 acá. Pero como aquí hay otro 0, y es que esto es lo que pasa cuando me empiezan a quedar ceros sobre ceros, es decir, aquí me quedó 0 y abajo también tengo 0, no hay forma de que yo pueda poner un 1 acá. Entonces aquí yo no puedo poner pivote. A eso es lo que me refiero, y aquí lo pongo escrito. No podemos poner el pivote en la segunda columna. En este ejemplito de acá, no puedo poner el pivote en la segunda columna. Y entonces, cuando no puedo poner pivote en la segunda columna, yo digo, pues como la forma escalonada reducida me dice que el pivote tiene que ir a la derecha, pero no me dice que exactamente pegadito a la derecha, yo voy a poner el pivote acá, que aquí sí puedo. Y a partir de ahí, prosigo con el proceso de eliminación. No sé si esto medio responde a lo que estabas preguntando. Sí, correcto, profe, ya vi ese otro caso particular. Sí, sí. Y eso que estamos con sistemas de 3×3, o sea, que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variables. O sea, 3 ecuaciones con 3 variables, pero es que la idea es que esto abarque cualquier tipo de sistema de ecuaciones, sin importar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables. Entonces, acá, en estos casos particulares, es que uno tiene que empezar a tratar de modificar como, no modificar el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es lo que está escrito en ese párrafo que siempre les muestro. Busquen pivote y eliminen todo en el pivote, todo en la columna del pivote. Pero si no puedo conseguir pivote en una columna, esta columna se va a quedar quieta, así se va a quedar, tal y como está. Y ustedes dirán, pero entonces esta columna no la vamos a modificar. No, nos movemos a la siguiente columna, ponemos el pivote acá y eliminamos. Y van a ver cómo, a pesar de que me salto esa segunda columna, me queda
en la forma escalonada reducida. ¿Sí? ¿Sí van viendo cómo, sí va generando como inquietud este ejemplito? Con este ejemplito voy a arrancar la próxima clase. Pero ahora, como les digo, en el contexto de tratar de solucionar el sistema a partir de ese proceso. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón. Bien, bien, bien. Eso era como lo que les quería mencionar el día de hoy. Espero que haya sido como clarito para todos. Espero que hayamos estado como orientados. Naturalmente esto es de práctica y más práctica. Y después de que yo muestre ejemplos y ejemplos, vienen ustedes a ensuciarse las manos tratando de hacerlo ustedes. Y ahí vamos discutiendo y vamos clarificando este método. ¿Por qué tanto interés en este método? Porque es el método más universal para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Alguien me dirá por ahí, no, profe, pero de pronto no habrá otro método más sencillo que sirva para cualquier sistema de ecuaciones lineales. Por lo menos yo no lo conozco, que sea así de eficiente, que sirva para cualquier sistema de ecuaciones lineales. Ese es el sistema por excelencia. Entonces toca entenderlo y trabajarlo bien y en detalle. ¿Listo? ¿Bien? Muy bien, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Gracias a ustedes. Que terminen de Muchas pasar gracias, un profe. Feliz noche, profe, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Feliz noche, que estén bien. Mil gracias, profe. Muy bien explicado.